Igual que Javier Cambronero, Olivier Castro, presidente del Banco Central, y Marjorie Jiménez, asesora económica de esta entidad bancaria también. Don Otón, no sé si tal vez empezar con usted y pues para quienes nos están sintonizando y tal vez quienes no vieron el programa del jueves, volver a replantear un poco qué es lo que vamos a discutir acá esta mañana y cuál es ese problema que se podría estar dando con el tema de la banca pública y privada para poder ingresar a la OCDE. Buenos días. Buenos días, don Olivier, doña Marjorie y don Javier. No, lo primero es tener certeza si efectivamente en las conversaciones con la OSD ha pedido, o de alguna otra fuente sí ha pedido, que uno de los cambios que se hagan sea lo que se ha llamado en Costa Rica nivelar la cancha, es decir, tener un mecanismo que garantice los depósitos en la banca privada. Hoy en día existen la garantía del Estado para los depósitos que están en la banca del Estado, porque ese sería un cambio fundamental. Y cuando don Olivier Castro y don Eduardo Prado mencionaron esto en la fracción, yo me quedé un poco asombrado. En la conversación con el ministro de Comercio Exterior, la semana pasada aquí en este mismo programa, pues dijo que sí, que se estaba conversando. Entonces lo primero es saber, aquí don Olivier, ante Costa Rica, si eso es un tema, y en segundo lugar, cuál es la posición del gobierno de Costa Rica. Y otros temas es, ¿consideran ustedes que ese es un cambio marginal o es un cambio importante? Y finalmente, ¿cómo es que se llevaría a cabo el mecanismo? Pero lo primero es como tener certeza que se ha conversado sobre el tema con la OECD, lo está poniendo de condición, y en segundo lugar, ¿cuál es la posición del gobierno? Buenos días a todos. Buenos días, mucho gusto, don Otón y don Franklin. En primer lugar, hay que aclarar que esto, el Banco Central nunca ha dicho que es un tema de OECD. Yo lamento que en la conversación que tuvimos en la fracción se haya confundido esto, porque el único proyecto de todos los que conversamos ahí que tiene que ver con un requisito de la OECD es el proyecto que se estaría, creo yo, enviando a la Asamblea, que crea un overlap en el nombramiento del presidente del Banco Central. Y la idea de ese proyecto es que el presidente sea nombrado a mitad de periodo, para que esté, digamos, la mitad del tiempo en un gobierno y la otra mitad en otro gobierno. Ese es el único proyecto que nosotros dijimos que tenía, digamos, alguna relación con OECD. Y yo lamento que se haya, digamos, interpretado que este proyecto, o alguno de los otros que comentamos en esa oportunidad, estuviera relacionado con la OECD. Pero perdón, don Olivier, el ministro sí dijo aquí, el de Comercio Exterior, que sí está dentro de las negociaciones, Alexander Mora, sí está dentro de las negociaciones el nivelar la cancha entre banca pública y privada, y que esa garantía a los depósitos se la dé una participación de la banca, se la dé precisamente banca estatal. Bueno, yo desconozco lo que se ha hablado en ese contexto. Yo quiero decir que este proyecto está en la Asamblea desde el 2010, ¿verdad? Entonces, no puede ser que en el 2010, que no estábamos hablando de este tema, esto sea un asunto de OECD, y por lo menos nosotros en el banco nunca lo hemos visto así, ¿verdad? El proyecto estaba en la Asamblea, es el proyecto 1766, y en el 2015, en conversaciones con los funcionarios que vienen del del Fondo Monetario Internacional, al analizar el artículo cuarto del convenio, se habló de este tema. Nosotros en el 2015 tomamos este asunto, porque el proyecto que se había enviado a la Asamblea tenía, digamos, una serie de falencias. En el 2000... Don Olivier, me permite una pequeña interrupción, solo para estar bien claros. Confusión o no, sí, varios diputados entendimos de la visita suya y de don Eduardo Prado que era parte de las condiciones de la OECD. Tal vez lo dijeron mal ustedes, tal vez lo entendimos mal nosotros, pero independientemente de esa conversación, efectivamente el ministro de Comercio Exterior, que es como el líder de la negociación para el ingreso a la OECD,
aquí en Cámara ratificó que sí era uno de los temas que estaba en la palestra. Entonces, también puede ser otra confusión, pero y que ustedes manejaban esto, que esto era tema del Banco Central. Cuando yo le pedí, o le pedimos aquí, concretar un poco más de qué se trataba, dijo que es que el Banco Central manejaba el asunto. O sea, usted, sí. Entonces, pero usted dice, no es uno de los temas que a la OCDE le interese, no es condición. Vamos a ver, puede ser que le interese. Yo lo que quiero decir es que este proyecto está en la corriente legislativa del 2010. Lo que aquí interesa es lo de la OCDE, no, también interesa eso, pues la OCDE entonces no le está poniendo de condición nivelar la cancha ni nada de eso. Hasta donde yo entiendo, no. ¿Verdad? Pero si usted es presidente del Banco Central, jefe de todo el sector financiero, no. Está bien, pero digamos, hay detalles en los cuales yo no participo, ¿verdad? Esto, lo de la OCDE, lo maneja el ministro de Relaciones Exteriores, y en el banco, digamos, quien ha asumido el liderazgo en esta parte es Eduardo. Pero en todo caso, nosotros en este tema, y así quiero decir, no lo hemos planteado como un requisito de OCDE. O sea, ustedes están con ganas de que se haga eso, pero no porque es requisito de la OCDE. Exactamente. Nosotros consideramos que esto debe hacerse porque es conveniente para el sano y la estabilidad y la fortaleza del sistema financiero, pero no porque la OCDE lo diga. Aunque el ministro lo haya dicho, don Olivier Castro, el ministro dijo sí está dentro de las negociaciones y más bien dijo que el Banco Central es el que las conduce, esas negociaciones, en el tema de la garantía a los bancos privados. Vamos, nosotros no tenemos en el proyecto, quiero decir que lo que nosotros tenemos aquí, hay un proyecto en la Asamblea, el proyecto que el Banco Central está estudiando, es un borrador todavía, ¿verdad? Entonces... Pero directamente, don Oliver, ¿usted está de acuerdo en que se nivele la cancha? Vamos, depende de que sea nivelar la cancha. ¿Que se le dé garantía de depósitos a los bancos privados? Aquí no se le está dando garantía de depósitos. No, le pregunto, entonces, ¿usted no es eso lo que usted está de acuerdo? No, lo que estoy de acuerdo es en lo que estamos planteando. Estamos planteando crear un fondo que se alimenta con contribuciones de las entidades financieras supervisadas, ¿verdad? Es un fondo, todos, bancos privados y públicos. Todos. Es un fondo, digamos, que pretende cubrir más o menos al 80% de los depositantes, que son los depositantes minoritarios. Los cálculos que hemos hecho es que el depósito se estaría cubriendo hasta 6 millones de colones, ¿verdad? Y entonces habría una serie de contribuciones que pasarán, digamos, una serie de años antes de que el fondo tenga capacidad para asumir el seguro, ¿verdad? Porque se va a ir constituyendo y después, cuando los mecanismos que van a manejar esto consideren que el fondo tiene ya los recursos suficientes para asumir el seguro, entonces ahí se anunciará que a partir de este momento entra en operación el mecanismo de seguros. De tal manera que aquí no hay ningún subsidio, ¿verdad? Es una contribución que cada uno de los intermediarios va a hacer para asegurar hasta un monto mínimo los depósitos de los participantes, de los clientes. Javier Cambronero también, que veo que tiene ganas de participar y que es parte de los diputados del PAC. No sé si entendió también usted, pues como botón, la explicación de los representantes del Banco Central, o tiene otra posición. Cómo no, muy buenos días. Realmente las visitas de personal del Banco Central a la fracción fueron 2 y la preocupación es la misma. A mí me preocupa muchísimo cuando asumimos ese tipo de lenguaje técnico hablando de fortalecimiento del sistema financiero, pero a costa de quién o a las espaldas de quién. Porque si yo tengo mis ahorros en este momento en un banco estatal, en un 100% tienen garantía estatal como tal ante cualquier eventualidad. Creo que esto pone en desventaja a la banca privada y ese tipo de nivelación que a nosotros nos preocupa, que no es de ninguna manera transparente y solidaria. ¿Y por qué no es transparente y solidaria? Porque este país en el año 85, cuando aquí se aprobó el primer PAE 1, hubo una serie de condicionamientos al país y estuvo la famosa apertura de las cuentas corrientes y la ley de la moneda. Cuando aquí se negoció lo que fue el TLC en el año 2007, en el CAFTA nunca se había planteado en términos de negociación la apertura del sector de telecomunicaciones y la apertura del sector de seguros como tal. Vinieron como parte de la agenda de implementación.
y se le presenta a los diputados como un paquete. Aquí se toma esto o no se toma o quedamos fuera. Y me preocupa muchísimo que en aras de esta transparencia que necesitamos absolutamente todos los costarricenses y todas las costarricenses, Costa Rica vaya avanzando en un proceso hacia la OCDE, que me parece muy bien, toda vez que la OCDE nos da la oportunidad de un salto de calidad en cuanto a una gobernanza adecuada, en cuanto a lo que es la gestión pública en aras de perseguir altos ideales, y una serie de comités pares, 22 comités pares que se establecen en esta ruta hacia la OCDE. Pero que se esté mezclando el tema de la inserción de Costa Rica en la OCDE con un tema ligado a lo que es nivelar la cancha para la banca privada, dándole un subsidio o una garantía en términos de que estos depósitos como tal estén protegidos, le toca a los bancos privados que tienen dueño. Y en este sentido, como costarricense y como representante de miles y miles de donantes pequeños, me parece que este proyecto de todas luces no genera ninguna conveniencia, genera una nivelación de cancha que a todas luces hay perdedores. Y en este caso los perdedores son los mismos de siempre. Doña Marjorie, tal vez poder responderle al diputado Cambronero, Marjorie Jiménez, asesora económica del Banco Central. Muy buenos días. Bueno, efectivamente el proyecto de ley, como don Olivier lo explicaba, es un proyecto de ley que no es de ahora, es un proyecto de ley que viene desde el 2010, ¿verdad? Muy resultado de todo el estudio que hace la Comisión Bancaria de Basilea de los temas de protección al pequeño inversionista, ¿verdad?, al pequeño ahorrante, y de los temas de estabilidad financiera que provenían de la crisis de 2008-2009. Entonces, es un tema que cuando fuimos evaluados por el Fondo Monetario Internacional, una de las recomendaciones que el fondo da es traten de crear esa protección a ese pequeño ahorrante, y además de lado también eso va a colaborar con la estabilidad financiera. Y entonces es cuando como país se decide llevar el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. Entonces ya es un tema que ya venía siendo discutido, no es un tema que ahora surge nuevo, ¿verdad? Eso en primer lugar. Y la segunda cosa importante aquí es que los mismos bancos, y no solo bancos, también van a estar otro tipo de entidades financieras, incluso no bancarias, ¿verdad? Es como está previsto ahora, y como también don Olivier lo explicaba, esto es un borrador, ¿verdad? Todavía tenemos que discutirlo y sensibilizarlo. Entonces en ese sentido, también los bancos van a participar. No es algo que ni el Estado ni alguna otra persona o alguna otra entidad esté donando los fondos, sino que es un fondo que se va a ir constituyendo con aportes periódicos de los mismos participantes, en este caso las entidades financieras. Es un fondo de muy largo plazo, ¿verdad?, porque es un aporte que no estamos pensando el 6 por 1000, entonces es un aporte que se va a ir, es un fondo que incluso nosotros hemos estimado que ya para que tenga esa estabilidad de largo plazo va a durar 18 o 20 años, ¿verdad? Entonces no es un fondo que se va a hacer en este momento, pero aquí lo importante de entender es que se va a constituir con las participaciones, con las contribuciones de los participantes de ese fondo. No es algo que tiene una garantía estatal per se. Que era un fondo para proteger el ahorro de los pequeños y medianos pareciera ser una idea bastante bondadosa y casi que nadie se podría oponer. Pero sin efecto, si mis recursos están en un banco estatal que ya tiene un respaldo como tal, ¿por qué una doble imposición? Definitivamente yo lo que veo acá es un favorecimiento escondido hacia la banca privada como tal, en una generación en la cual alguien va a tener que poner la plata, o la pone el Estado como Estado o la pone el ahorrante como ahorrante. Pero en ese caso particular creo que falta la transparencia, o falta la firmeza, o falta decir de forma categórica que en este momento la banca estatal como tal tiene dicho beneficio, y no sé por qué habría dado una imposición. Vamos a ver, la banca efectivamente tiene la garantía del Estado, y eso se mantiene, ¿no? El proyecto no dice nada con respecto a eso, de eliminar ese beneficio que tienen los bancos del Estado. Pero aquí el seguro de depósitos es sin duda una reducción de esa garantía del Estado, ¿verdad? Cuando ojalá uno nunca vea un banco del Estado otra vez en problemas, ¿verdad? Pero el costo que tuvo para el Estado el tema del Banco Anglo fue muy alto, ¿verdad?
Y en este caso, esta garantía de depósitos es por una parte de los depósitos. El saldo adicional, digamos, si estamos, el fondo está garantizando hasta 6 millones de colones, cualquier persona que tenga depósitos más altos y un banco por A por B tuviera que liquidarse, el Estado cubrirá por el resto de las obligaciones de ese banco, cosa que no sucedería, digamos, en un banco privado. El tema aquí es que, digamos, en una situación fiscal, ¿verdad? Y ahora tenemos un problema fiscal muy fuerte, pero que si uno ve en los países, el tema fiscal es como recurrente, nunca el gobierno está boyante como para decir, a mí las garantías o esos compromisos que están ahí, que no están debidamente medidos y que no sabemos cuántos son, pero que cuando salen entonces nos llevamos sustos impresionantes. En este caso esto mitigan algo de eso, ¿verdad? Le quita un poco de esa obligación al Estado si eso existe o no existe. De tal manera que desde ese punto de vista nosotros creemos que es, digamos, útil y conveniente que también los bancos del Estado entren en este fondo. ¿Pero por qué? Doña Laura, don Oliver, en septiembre del 94 es una decisión del Poder Ejecutivo cerrar el Banco Anglo. Realmente no hubo quiebra del Banco Anglo como tal en aquel momento y todos lo recordamos. Nadie, absolutamente a nadie se le quedó viendo un 5, precisamente por esa condición de respaldo estatal como tal. Por eso, yo como ahorrante, en el negocio de la banca, el principal activo es la confianza, ese es el gran valor. Y yo tomo una decisión en mi marco de libre albedrío. O pongo mi ahorro en un banco privado o pongo mi ahorro en un banco estatal, sabiendo que en el banco estatal tengo el respaldo estatal como tal ante una eventualidad como la que usted me indica. En la banca privada asumo riesgos, a lo mejor me ofrecen más por mis intereses, pero asumo riesgos. Pero yo no me termino de convencer la idea de que definitivamente la nivelación tiene que ser con que de alguna manera sí se establece un tipo de subsidio oculto hacia la banca privada, con lo cual nunca yo podría estar de acuerdo. Perdón, pero es que, vamos a ver, aquí no es un asunto de subsidio, o sea, el tema es, ¿cómo se llama? De que le estamos quitando una carga eventual financiera al gobierno. No voy a echar aquí a decir si el Banco Anglo estaba quebrado, no, ese es un tema que ya pasó y en todo caso entrar en ese tema es una larguísima discusión. Pero lo sí es cierto es que a los contribuyentes de este país les costó ese evento. Y a los que no contribuían porque no pagan impuestos, les costó porque la cantidad de dinero que el Banco Central tuvo que echar a la calle en esa oportunidad implicó un aumento de inflación por alrededor del 3% ese año, bueno, en ese periodo. Entonces, no es neutra para la sociedad el hecho de tener una garantía del Estado. Cuando la garantía del Estado hay que hacerla efectiva, alguien paga, no sale así el dinero de la nada y no pasa nada en el país. Eso no es cierto. Don Juan Oliver, ¿y por qué entonces ese fondo, esa garantía? Porque tengo entendido que ya los bancos también pagan sus impuestos, los estatales. Entonces, ¿no sería esto grabarlo doblemente? Número uno. Número dos, ¿por qué hay que incluir a la banca privada allí? ¿Por qué la banca privada no hace su propio fondo? Y número tres, se ha criticado muchísimo que un sector, precisamente que el sector que más se ha enriquecido en el país ha sido el sector financiero, particularmente la banca privada. Tras que se han enriquecido, ahora se le va a ayudar y se le estaría creando o incluyendo en ese fondo. ¿No estaría saliendo doblemente premiado el sector privado? Digamos, yo no lo veo así porque los bancos privados y los bancos públicos, esto forma parte de su costo. Pero hoy no hay garantía para los privados, en cambio con este fondo... No, claro que no hay garantía, pero y ellos asumen yo le voy a poner responsabilidad. un ejemplo. Si un banco sistémico privado entra en quiebra, vamos a poner plata a los costarricenses para salvarlo, no le quepa duda.
¿Un banco privado? Sí, claro, no le quepa duda. Porque si un banco sistémico entra en problemas todo el sistema financiero. Aquí no podemos ver las cosas como una cajita. El sistema financiero es una sola cosa, ¿verdad? Y en un país, cuando un banco de un cierto tamaño entra en problemas, ya lo vimos en Estados Unidos con la crisis, cuánto dinero le tuvo que meter Estados Unidos a los bancos para evitar una catástrofe más grande de la que sufrimos en el 2008. Pero es uno de los sectores que más se ha enriquecido, Olivier, el privado, la banca privada. Yo no le voy a decir que no, pero eso no es culpa del Banco Central, ni es culpa mía, ni es culpa de ninguno de nosotros que está aquí. Es una realidad de que el sistema financiero es un sistema, es un negocio, digamos, bueno, pero que también donde hay que poner mucho dinero. Es decir, los socios de los bancos han puesto sus recursos a operar en el sistema y operan como un banco cualquiera. Don Otón, quedó con ganas de participar ya. Sí, claro. Entonces, primero, no es condición de entrada a la OECD, nos dice el presidente del Banco Central. Segundo, es posición vieja que digamos, el gobierno de don Luis Guillermo asume, representado por usted, de crear un fondo de garantía de depósito. Tercero, el fondo sería para garantizar depósitos en el banco estatal y en el banco privado. Hasta 6 millones de colombianos. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque ya los bancos estatales tienen garantía. Este cambio solo beneficia a la banca privada. Este es un cambio de consecuencias ideológicas y de todo tipo profundo. Ya la banca estatal, nadie tiene que preocuparse. La gente que deposita ahí, porque haya garantía o no, porque tiene garantía total. No, pero no es garantía total. Tiene garantía total. Es hasta 6 millones de colones. No, es para yo estoy hablando de las pequeño. circunstancias actuales. Las circunstancias actuales, los bancos, los depositantes en los bancos del Estado tienen garantía total. Totalmente de acuerdo. Pero no hace falta crear un fondo. Vamos a ver, pero es un Déjeme poco... terminar, yo los dejé terminar. Okay. Este cambio solo beneficia a los depositantes en la banca privada, solo le da confianza a los bancos privados y, como decía don Javier, ese es el activo más importante de un banco. Y en el fondo van a haber recursos de la banca privada y de la banca del Estado. Y como los bancos del Estado nunca van a tener una huida, yo difiero totalmente de usted, don Olivier. Aquí puede quebrar Banco San José y nada le pasa a los bancos del Estado excepto ganar. Todos los depositantes se van a los bancos que hoy día tienen garantía y que nada les va a pasar. Toda la idea de que en el 2008 era para otros países, lo dijeron mismos gentes aquí de neoliberalismo más connotado, como Rodrigo Arias, reconoció que aquí no había pasado nada porque la banca estatal tenía garantía total. Esas preocupaciones de Basilea y del Fondo Monetario Internacional son para países que tienen banca privada, y las crisis financieras hacen que la gente huya de los bancos y mantenga sus portafolios más en recursos líquidos o en otro tipo de activos. Pero aquí no pasó nada, porque había una banca del Estado. Y si la banca privada, don Olivier, ¿cómo difiero de usted? Le pasa algo, solo se fortalece la banca estatal, porque ahí nada va a pasar. Esto del banco sistémico es cuando todos los bancos son privados y uno entra en crisis, a la gente le da temor que los otros también, y corren a sacar los depósitos y terminan quebrando a todos. Aquí nadie va a correr a sacar depósitos de la banca del Estado hoy en día, porque los recursos de la banca del Estado están totalmente garantizados. Entonces, el cambio es un cambio profundo, y a mí me sorprende que nuestro partido esté impulsando esto. Esto fue el tema, lo han impulsado los bancos privados, el Fondo Monetario Internacional, la banca privada internacional. Quisiera tener esas condiciones. Entonces, digamos, yo respeto que ustedes estén de acuerdo con eso, pero no finjamos de que esto es para beneficiar a la banca estatal y a la banca privada. Solo beneficia a la banca privada. Y eso hay gente que rompió el monopolio de telecomunicaciones. Todo eso puede ser correcto. Nada más que no pretendamos que esto beneficie a la banca del Estado en nada. Es solo para beneficiar a la banca privada. Y como el fondo lo crean bancos estatales y bancos privados, siempre se va a usar ese fondo para los depósitos de la banca privada. O sea, nada más una observación, don Otón. Nosotros no vemos esto como un tema de beneficiar a A o B. Estamos viendo esto como un mecanismo de seguridad
en el sistema financiero. Pero ya hay seguridad completa. No hay seguridad Por completa. Por eso aquí no pasó nada con 2008. Es que, vamos a ver. Hay inseguridad en los bancos privados. 2008, si hacen malos manejos, don Olivier, ellos tienen problemas. Pero está la banca del Estado, que todo el mundo va a depositar ahí porque se sabe que ahí nadie pierde plata. Entonces usted cuestiona esa afirmación que yo hago, que lo que va a pasar, si el Banco San José entra en problemas, que es un banco sistémico, y no estoy insinuando nada, es un banco muy fuerte, y lo que va a pasar es que se fortalece el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, porque todo el mundo viene a depositar ahí, pero al sistema financiero de intermediación nada le ocurre. Dios quisiera que así fuera, yo no comparto ese criterio. Esto que el 2008 no pasó nada en Costa Rica, es cierto, dichosamente nos salvamos. Por la banca del Estado que tiene garantía, nadie le dio miedo, nadie corrió a sacar depósitos. Cuidado con eso. La economía costarricense es una economía que está muy vinculada al mundo en comercio, pero no en finanzas. Y poco a poco la economía se va vinculando más a los mercados internacionales. Y cuando esta economía esté vinculada a los mercados internacionales, entonces las condiciones de un problema en el exterior van a ser muchísimo más serias de lo que fueron en el pasado para este país. Y este país, por lo menos yo creo, debe prepararse para eso. Está preparadísimo, tiene bancos con garantía total, nadie va a salir corriendo. Ve al Banco Crédito Agrícola, tiene problemas, nadie sale corriendo, porque se sabe que el banco, lo que sea que le pase, nadie va a perder un centavo de depósitos. Esa es la magia de esa garantía del Estado. Entonces, el cambio, pues, yo respeto a quienes opinan así, pero es solo beneficia a la banca privada, nada más. Nosotros creemos ¿en qué gana la banca del Estado si ya tiene garantía total? No solo a 6 millones, a 1.000 millones aquí de nosotros esto no lo estamos viendo, como digo, como un asunto. No. Una cosa es cómo lo ve usted, don Olivier, otra cosa son las consecuencias. Esto solo beneficia a la banca privada de este país. Entonces el país tiene que decidir si damos este paso para fortalecer a la banca privada versus la banca del Estado, o si nos mantenemos como estamos. Tal vez, déjeme decir lo siguiente, y el proyecto hay que verlo en el contexto en que está. Es la segunda parte que tiene el proyecto, es el tema de la resolución de entidades financieras, ¿verdad? Hoy una empresa entra en problemas y lo único que le queda es cerrarse, y es un poco lo que pasó con el Banco Anglo, pero ese es un tema que un día nos podemos tomar un cafecito usted y yo ahí en la asamblea y conversamos sobre ese tema. Lo que se está planteando es aquí un mecanismo que permita que cuando una entidad financiera entre en problemas, es que no salga creando un problema en la economía, sino que haya mecanismos, digamos, que puedan salvar parte o una parte, digamos, lo que en estas cosas se llama el banco bueno y el banco malo, ¿verdad? Y poder hacer ese tipo de figuras que hoy no existe, ¿verdad? Sino que simplemente un problema llega a irregularidad 3, por ejemplo, un banco, y su jefe interviene y lo cierra y se acabó, ¿verdad? Con todas las implicaciones que eso tiene para la economía. El proyecto pretende tener un conjunto de mecanismos que permitan eventualmente, por ejemplo, a una entidad hacerle un aporte de capital, y con ese aporte de capital, si el dictamen de su jefe y todo lo demás es correcto, pueda mantenerse operando. Hoy esas cosas no existen. Eso nunca va a hacer falta para la banca del Estado. Eso sería para la banca privada. Pero en este país, todo esto es para beneficiar a la banca privada. Digo, puede ser que sea lo correcto hacer. Yo estoy en desacuerdo. Que así como nosotros fortalezcamos a la banca privada, porque nunca se hizo lo que tal vez debió haberse hecho y propuesto por los que quieren eso, venderles un banco del Estado y que pagaran. Todo ha sido por medio de normas que se han ido fortaleciendo, y aquí se les daría la norma ya clave, la confianza, porque como decía don Javier, esa es el tema clave en el sistema bancario. Vamos a mí me gustaría hacerle una pregunta. Marjorie Jiménez, sí. Y después Javier Camargo. Gracias. En la eventualidad, porque el proyecto de ley es, ¿verdad?, un tema prudencial, ¿verdad? No es un tema de que estamos diciendo que ya esto se va a dar, sino es un tema prudencial. Se está creando un fondo para una eventualidad, ¿verdad?, en el sistema financiero. Entonces, en ese supuesto de una eventualidad, si un banco estatal lo liquidara o quebrara, ¿verdad?,
y ya como le pasó a este el país. Banco Crédito Agrícola debe liquidarse. Bueno, correcto, ¿verdad? Entonces, si el fondo hoy estuviera, cojamos el caso, el Banco X estatal, para no ponerle un nombre aquí, y estuviéramos en este momento en esa situación, ¿verdad?, de que el banco lo van a liquidar, hoy salir a cubrir esos depósitos, ¿verdad?, como usted bien lo dice que tiene la garantía estatal, le correspondería al Estado. Y el Estado somos todos nosotros, vía nuestros impuestos que estamos poniendo los recursos. Entonces, un costo para la sociedad, ¿verdad?, el tener que pagar esos depósitos, como lo decía don Olivier y como lo dicen las estadísticas. Cuando el Banco Anglo, ¿verdad?, ¿cuánto le costó a este país y entonces cuánto le costó a esta sociedad tener que poner los recursos y además vía inflación? Entonces, si el fondo hoy estuviera constituido, lo que le está pasando al Banco X, hoy lo podríamos cubrir no con los recursos del Estado, sino que ese fondo entraría como el mecanismo de financiamiento de esa masa depositante. ¿Se está hablando en el caso de un Banco del Estado? Sí, en el caso del Banco del Estado. O sea, ellos habían puesto la plata, o sea, todo viene... Un momento, imagínense que hoy, un momento para darle estadísticas, hoy el 90% de los ahorrantes del sistema financiero tienen depósitos menores a 6 millones de colones. O sea, es realmente nuestro ahorro, el ahorro que está en nuestro sistema financiero es del pequeño ahorrante. Y ya con total confianza de que no lo van a perder. Entonces, claro, porque es al que queremos proteger. No, solo en la banca privada podría ocurrir algo. Espere, porque no me ha contestado la pregunta. Entonces, bajo la eventualidad de ese supuesto de que hoy estuviéramos así y hubiera que rescatar a ese banco estatal, entonces usted no le vería ventaja a la existencia de ese fondo que le va a permitir a esta sociedad no tener que cubrir el 100% como pasó en el pasado o como nos sucedería, sino que hay un fondo que se construyó prudencialmente para poderle hacer frente a eso. ¿Con la misma plata del Estado? ¿O no es? ¿Con la misma plata del Estado? No, ¿por qué del Estado? No. Porque es de los bancos del Estado. No, pero también de los bancos privados y de los otros intermediarios, o sea, no es solo del Estado. Sí, pero usted está hablando aquí de los bancos del Estado. O sea, no, señor, estoy hablando del Banco del Estado que está en problema. Y que el fondo viene a rescatar a ese pequeño inversionista. ¿Cuál es el problema? La gente nunca va a hacer una corrida sobre los bancos del Estado. Esa no es la respuesta, porque yo lo que le estoy preguntando es puntual. ¿Le parecería o no mejor que el fondo, si estuviera constituido, logre aportar esos recursos que ya no aportaría la sociedad o el Estado, más en la crisis fiscal que tenemos? Entonces, si usted cree que esa es la solución, y no la que yo digo, que lo mismo es cuando el Estado paga que cuando lo paga en el banco, acumulando el depósito, ¿por qué no se hace el depósito ese depósito de garantía solo para los bancos del Estado? ¿Está bien? Digamos, ¿usted cree que eso es fundamental y que hace una enorme diferencia? Hágase el fondo de depósito solo para los bancos del Estado. No, porque si usted lo hace entre menos, le es más caro al Banco del Estado aportar al fondo. Mientras que si usted lo hace, ¿cómo no? No, porque el riesgo de la banca privada es mucho mayor. No, pero no estamos hablando del riesgo, es lo que vamos a poner. No, es que el fondo para la banca estatal va a ser pequeñitito. No. Porque no tiene. No, es que vamos a cubrir la misma cantidad, vamos a cubrir los mismos 6 millones, no vamos a cubrir una cantidad diferente. Estamos claros que la economía costarricense del siglo XXI es muchísimo más abierta, muchísimo más interconectada, mucho más global. Y esto llegó para quedarse. El asunto es de inteligencias, de desarrollar capacidades para ver de qué manera sobrevivimos de la mejor manera y le damos más garantías y seguridades a los pequeños ahorrantes y el mercado financiero funcione como tal. A mí me preocupa muchísimo, y don Botón es una palabra clave, si es ideológica o no la discusión. Y cuando este tipo de iniciativas son propiciadas, son avaladas o promovidas de entidades que se supone que son neutras en el mercado financiero, hablemos de la misma SUGEFI, hablamos del mismo Banco Central, a mí me preocupa muchísimo porque pareciera que esta conducta es la misma conducta que yo veo cuando estamos ante la SUTEL, que la SUTEL en algunas decisiones pareciera que abiertamente se le carga la mano contra el ICE, contra Fuerza y Luz, contra RAXA, a favor de otros sectores que en este caso son de tipo privado. Y en este caso particular me parece que es importante y que es fundamental para traer la información, ver a los costarricenses que este tipo de iniciativa de ley definitivamente que es una doble imposición, porque la banca estatal tiene la garantía como tal, se está creando un tipo de garantía para la banca privada, pero debe ser asumido por sus propios dueños, porque los bancos privados costarricenses tienen dueños. En su momento eran costarricenses, hoy en día no, porque creo que toda la banca privada está transnacionalizada. Creo que solamente queda un banco que es capital costarricense.
Pero no confundamos con un lenguaje técnico algo que a mi manera de ver las cosas es sencillo. Es ver de qué manera todos los costarricenses subsidiamos de alguna manera las posibles pérdidas que tenga un banco privado que tiene dueños y que en este momento el banco quebró, voy para la casa y no le pago nada a nadie porque el fondo como tal fue creado. Yo creo y llamo la atención costarricense que este tipo de legislación es la que de alguna manera u otra ha venido provocando mayor brecha social en el país, una profundización donde un sector boyante le ha ido muy bien en estos últimos 25 años y por lo menos estos diputados no propiciaríamos con nuestro voto este tipo de legislación. Don Javier, pero es que el problema es seguir diciendo, ¿verdad?, que la banca estatal, ¿verdad?, y que la banca privada, el Banco Central es neutro en eso. Nosotros lo que estamos es tratando de proteger al pequeño inversionista y la estabilidad financiera. Ya, está en la banca Entonces, Estado, pero, ya está un protegido. momento, pero de lo que ya hablamos, 100% protegido. usted tiene toda la razón, pero ante una eventualidad, quienes tenemos que pagar somos nosotros, la sociedad, y eso es lo que estamos tratando nosotros de evitar con el proyecto. Ante una eventualidad de la banca privada, vamos a pagar todos, pero ante una eventualidad de la banca pública también. Ante una eventualidad de la banca pública también, aquí no hay diferencia, por eso es que es neutro. Dígame, es que ustedes beneficia esto al banco, hablemos de los bancos, ¿beneficia esto a los bancos privados o a los bancos del Estado? Beneficia al país, que es lo que a nosotros nos interesa, a la sociedad, porque beneficia usted únicamente a la banca privada, nada más, los bancos del Estado ya tienen garantía, los depositantes lo saben que hay cero riesgo. Incluso usted ni siquiera me contestó la pregunta. Ya se lo contesté, haga un fondo para la banca del Estado nada más. No, porque le estoy diciendo que le sale muy caro. Y entonces de nuevo, ¿a quién le sale caro? A la sociedad. No, porque va a ser un fondo los bancos son muy del pequeño, Estado. porque las posibilidades de quiebra de un banco del Estado son cero. Entonces el fondito va a ser de juguete, muy pequeñito. ¿Qué esperamos nosotros del Banco Central y de la SUGEF como tal? Bueno, la implementación de normas BEPS en aras efectivamente de la comparación de Costa Rica a la OCDE. Ahí es el acompañamiento técnico que requerimos de ustedes, a las autoridades de Hacienda, en la generación de nueva legislación, pero con todo respeto no con ese tipo de iniciativas que a toda luz yo no veo ventajas para el pequeño ahorrante y más bien va en detrimento de la banca estatal a favor de la banca privada. Don Olivier Castro, y después comentarios que ya hay. A mí lo que me parece es que evidentemente cada persona tiene todo el derecho de ver el asunto según su mejor criterio, y eso es parte de lo que estamos conversando aquí. Es cierto que los depositantes de un banco estatal tenemos garantía, digamos, del Estado en caso de que haya un fallo en ese banco. Pero no es cierto que es gratuito para la sociedad, ¿verdad? Entonces, no había dicho eso. El tema es, no, claro, cuando aquí se dice que esto es un costo, claro que es un costo, y precisamente lo que queremos es que el costo lo asuma la entidad financiera y no la sociedad, hasta ese monto de los depósitos, porque en la vida no hay nada gratis. Pero ¿por qué, don Oliver, no hacen el fondo solo para la banca del Estado entonces? Y los bancos privados, si quieren hacer su fondo con su propia plata, que lo hagan. Pero lo que quiero decir es, cuando usted tiene en un fondo los bancos públicos y los bancos privados y tiene un mecanismo de resolución debidamente estructurado que le da certeza a los ciudadanos, a los actores financieros de cómo se procede en caso de que haya un problema, eso es beneficioso para todo el mundo y le da certeza al sistema financiero, le da oportunidad a los reguladores de saber qué hacer adecuadamente en cada caso, porque está normado. Y no nos pase lo que nos pasó con el tema del Banco Anglo, y que en aquel momento salimos corriendo a ver qué hacer, porque no había en la ley nada previsto. Imagínense si es fuerte la banca del Estado, que lo que le pasó al Banco Anglo y no hubo una corrida, no hubo una corrida sobre los bancos. Pero hubo un costo para la sociedad. Sí, claro, todas esas sinvergüenzadas que hacen los jerarcas tienen costos para la sociedad, eso es inevitable. Pero aquí estamos hablando de los riesgos naturalmente bancarios, es decir, esos los tienen los bancos privados, no los bancos del Estado, y ustedes quieren garantizar que los bancos privados tampoco lo tengan. ¿Quién dice que los bancos del Estado no tienen riesgo? Los bancos tienen los riesgos, pero riesgos. El depositante no se va a ir por esos riesgos. Está bien, pero entonces, aquí lo que se crea es un mecanismo para que los depositantes vean iguales a los dos sistemas privados. ¿Quién paga el seguro? Vamos a ver, ¿quién paga el seguro? Con el sistema de ustedes, todos los costarricenses, porque los bancos del Estado van a poner plata. Está bien, pero va a poner plata por los depositantes que están ahí. Pero si yo no tengo ningún depósito,
Yo no contribuyo con eso. Sí, pero los bancos del Estado van a poner plata. Y los bancos del Estado son de todos los Pero costarricenses. Por lo tanto, todos los costarricenses van a ponen poner plata por el monto de los depósitos que están ahí, ¿verdad? Y eso es absolutamente razonable, ¿verdad? Pero mientras que si un banco X del Estado falla, entonces es la sociedad completa la que paga. ¿Por qué, don Olivier? Es que no se hacen dos. Si ustedes creen en eso, que la banca privada, de acuerdo al principio de legalidad, no tiene ninguna prohibición para que haga su fondo de garantías. Y si es importante para la banca del Estado, que lo haga, la banca del Estado, dos fondos diferentes. Y no tener esta mezcla de recursos que lo que sí hace es, con recursos de los costarricenses, darle confianza a la banca privada. Eso es una buena idea, que nosotros podríamos aceptar. Ya en el fondo, en lo que se ha estado trabajando. Para que la banca privada lo haga no hay que hacer nada, pero si hay que hacer ley, yo la voto en carrera, que lo hagan. Sí. Y que la banca del Estado la haga, probablemente sí hay que hacer algo legal por el principio de legalidad. Pero si son dos fondos separados, ahí no hay problema. El tema es aquí meterlos todos en la misma pilota. Lo que le quiero decir es, digamos, en el fondo, en este momento, está fraccionado en dos, ¿verdad? Digamos, lo que es sistema bancario y lo que son, digamos, otras entidades financieras supervisadas por su jefe, ¿verdad? Porque ahí los riesgos son diferentes. Uno podría establecer en el fondo los tres grupos: bancos estatales, bancos privados y otros entidades financieros. Eso podría ser una solución, digamos, a su preocupación de tener las cosas separadas y que operen, digamos, de alguna manera de acuerdo a circunstancias distintas. Ya hay comentarios, Sí. don Olivier, doña Marjorie, don Otón y don Javier. Así es, vamos a leer algunos de los que han llegado a redes sociales para que ustedes también puedan hacer referencia a los mismos. Dice Varo, ¿a qué se debe que para todo mencionan el requisito de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE? Dice Ernesto Echavarría, la banca estatal nos garrotea y ahora hay que salvar a los bancos privados con fondos públicos. Qué ironía. Dice Mario Rivera Turcios, aprobar proyectos de seguro de depósitos para los privados y Banco Popular. Dice Harry Ramírez, Otón, cuando un banco estatal quiebra y el Estado lo rescata, ¿con qué recursos se hace? ¿De impuestos o de reservas propias? Le consultan a don Otón Solís, Harry Ramírez. Y dice Frank Muñoz a través del Facebook, nada tiene que hacer el gobierno rescatando a los bancos privados de futuras pérdidas con fondos públicos. Si un banco no sirve, que se vaya a la quiebra o sea absorbido, no rescatados con nuestro dinero. Es parte de los comentarios que se gestan en las redes sociales. Reacciones en la mesa. Don Otón, tal vez que tiene una pregunta directa y concreta. No, claro, si un banco del Estado, esa es la garantía del Estado, si un banco del Estado, gente deshonesta o incapaz lo quiebra, tiene que pagar el Estado, pero eso va a seguir siendo igual con esta nueva propuesta, va a seguir siendo igual, absolutamente igual, los costarricenses tienen que pagar. El tema en discusión es si se utiliza un mecanismo en que el Estado le da confianza a los depositantes en la banca privada, lo cual es darle una ventaja que hoy día no tienen, o si mantenemos el sistema actual, pero yo creo que hay un punto de acuerdo. Es decir, hagamos dos fondos de depósitos. Uno que la banca privada financie y haga y construya y para su garantía, y otro de la banca del Estado, que si fuese necesario, que yo no sé por qué hacer un fondo de garantías para depósitos de la banca del Estado si nunca va a haber una corrida que signifique que los bancos no tienen respaldo para los depósitos que tengan. Pero bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Pero que no estén mezcladas las dos cosas, porque mezclamos fondos públicos para dar confianza a entes privados y eso es un cambio radical en lo que tenemos hoy en día. Se reitera la preocupación de si esto es requisito o no de la OCDE. Hasta donde yo entiendo, ¿verdad? No es requisito. Ese es mi entendimiento. ¿Y por qué se está hablando ahora esto? Porque nos confirmaba la presidenta de la Junta Directiva del Banco Nacional que hoy lo van a tener en agenda. Este tema. No sé por qué lo van a tener en la agenda. Es decir, ¿no? ¿es porque hay alguna solicitud particular probablemente, esto de evidentemente OCDE, como afecta a dijo los el bancos. ministro de Comercio, o no? Por eso, yo de los documentos que he leído de la OECD, estoy claro de que el tema que les planteaba al principio es lo que en el Banco Central hemos estado viendo como un tema de OSCE.
Los demás proyectos que conversamos con Reflexión el otro día son asuntos que, como este, estaban en la corriente legislativa. La presidenta de la comisión fue al banco a ver cuál era la opinión del banco sobre este asunto. En otros tiempos, manténgalo, porque ese proyecto, tal y como está, tiene algunas observaciones que hacer. ¿De cuál comisión? Perdón. No, de la que tenía el proyecto de la Asamblea, que en este momento no me acuerdo quién era. De la Comisión Legislativa. De la Comisión Legislativa. Nosotros, ¿cómo se llama? Empezamos a trabajar en esto desde el 2015. Hay una serie, digamos, de detalles en lo que es el tema de resolución bancaria que son de muchísimo cuidado, y nosotros no queremos, digamos, ir a llevarle un proyecto de ley a la Asamblea, digamos, que no esté, por lo menos técnicamente, bien diseñado. Mi pregunta sería, ¿qué pasaría si, ya voy con don Olivier también, y don Tom y doña Marjorie? Mi pregunta sería, don Javier, perdón, usted dice que desconoce si esto está en el tema, y si estuviera dentro de las negociaciones, como dijo el ministro de Comercio, Costa Rica, y no se aprobara en Costa Rica un cambio en la legislación, Costa Rica podría o peligra su acceso a la OCDE. Bueno, es una pregunta que yo no quisiera contestar porque no es un asunto que está bajo mi responsabilidad. Pero esa pregunta habría que hacérsela a don Alex. No, Oliver, pero bueno, yo quería preguntarle eso. ¿Es el Banco Central o es el ministro el que tiene la responsabilidad? Porque el ministro dice que son ustedes los que llevan... Igual el presidente. El presidente lo dice, que se están realizando varias negociaciones. Digamos, el responsable, el coordinador de toda esta cosa es el ministro de Comercio Exterior. Todas las instituciones tenemos su trabajo que hacer, que tiene que ver con el acceso a la OECD. Nosotros, por ejemplo, en materia de estadísticas, hemos tenido que hacer un trabajo fenomenal para ponernos, digamos, a la altura de los estándares que tienen los países de la OECD, ¿verdad? Digamos, todo el tema de cuentas nacionales, ¿verdad? La actualización de cuentas nacionales, eso nos permitió estar muy cerca de las cosas que ellos nos piden, pero también nos están pidiendo otra serie de cosas en las cuales el banco está trabajando con INEC, y ahí estamos activos tratando de cumplir con todos los compromisos, digamos, que se requieren para que, digamos, el cuerpo estadístico, los sistemas, digamos, que tengan que ver con un banco central y la regulación de las superintendencias esté acorde con los estándares que OECD tiene. Ese es nuestro trabajo. Aquí nos salió un proyecto de ley que era del overlapping del tiempo de la presidenta del Banco Central, y ese, bueno, lo redactamos. Eso siempre lo que creímos, si me permite, siempre se dijo, desde que doña Laura Chinchilla anunció que Costa Rica iniciaba esfuerzos para ingresar a la OECD, que las conversaciones con la OECD y, si se quiere, las condiciones tenían que ver con gobernanza, con estándares, con calidad, con transparencia, muy diferente a otros esquemas de integración mundial. Era una membresía en que, bueno, hay que tener ciertos estándares, como usted dice en estadísticas, no condiciones de naturaleza, digamos, de cambios estructurales en el papel del Estado, de naturaleza ideológica. Eso siempre es lo que entendimos. Por eso la sorpresa que se consolidó cuando el ministro aquí dijo que sí era un tema, y además dijo que lo manejaba usted, pero bueno, para mí queda claro que si usted no lo tiene, probablemente el ministro también tiene algún enredo ahí, y que no es así, y es una cosa, digamos, de tal aquí. vez una última observación, don Botón. En ese asunto del ingreso a la OECD, mi interpretación puede estar totalmente equivocado. Hay una serie de estándares, ¿verdad?, que uno, digamos, o por lo menos que todos los países que ingresan a la organización deben tratar de cumplir, ¿verdad? Hay algunas, ¿cómo es que lo llaman? Digamos, como en todo tratado, hay algunas salvedades que el país puede hacer a la hora de hacer ese ingreso. Los detalles de eso no los preciso. Pero
en lo que es una norma, ¿verdad? Digamos que se aplica en todas las economías que están sujetas o que están en los países de la OECD, y puede ser que nos obligue a hacer cambios que hoy no los tenemos, ¿verdad? Que forman parte de ese llegar a tener un estándar uniforme entre los países que forman la organización. Javier Cambronero. Nosotros en septiembre tuvimos la visita de don Ángel Gurrián a raíz del contexto de la discusión del tema fiscal, y habló, cuando estaba sobre el tapete el tema del registro de accionistas y dónde debería estar el registro de accionistas, y el tema como tal no se planteó. Hace un par de semanas la Asamblea Legislativa fue visitada por una misión de la OCDE como tal, y tampoco el tema salió a colación. Y este diputado le lleva al pulso a los temas ligados a lo que es educación técnica, formación profesional y formación académica, que es lo que manejo. Pero realmente sorprendidos, y queremos que no surjan piedras en el camino a la hora de construir la ruta de que Costa Rica dé la adhesión a la OCDE. Y en este particular, la facción del Partido de Acción Ciudadana estaría muy vigilante que en efecto no haya condicionamientos de esa naturaleza en aras de que sea una discusión franca, sana, de cara a la ciudadanía, y que a final de cuentas en el camino no se nos diga, bueno, tiene que votarse esto porque si no, no haría adhesión a la OCDE, y va este paquete de leyes o este paquete de decisiones del país que deben tomarse como ha ocurrido en el pasado. Eso nosotros no lo queremos para nada. Doña Marjorie Jiménez, si quieres. Muchas gracias. Yo lo que quería decir es que el papel de nosotros en este tema es presentar el proyecto de ley, ¿verdad? Pero somos totalmente respetuosos del ordenamiento que nosotros tenemos, y quienes tienen aquí la venia de ser los que decidan sobre si un proyecto de ley pasa o no pasa, son los señores diputados, ¿verdad? Entonces es un tema que... ¿Cuándo se presentaría el proyecto? Bueno, esos tiempos es complicado decirlo, porque nosotros estamos revisando el proyecto, tal vez en la última parte, pero es donde hay que tener más cuidado, ¿verdad? Porque hay cosas, hay palabras incluso ahí que uno tiene que verlas con cuidado, qué es lo que significa, ¿verdad? Para que el proyecto vaya, digamos... ¿Y don Luis Guillermo está de acuerdo, don Luis Guillermo Solís, con este proyecto, con esa nivelación de cancha, con esa creación de un fondo de depósito con esa naturaleza? Este es un tema que nosotros lo hemos estado trabajando en el Banco Central, ¿verdad? No ha asumido, no ha llegado todavía, digamos, a las autoridades que son los que tienen que tomar la decisión de enviarlo a la Asamblea. Bien. Gracias a don Olivier Castro, presidente del Banco Central, a Marjorie Jiménez, asesora de la presidencia, a Otón Solís y Javier Cambronero, diputados de Acción Ciudadana. Nosotros hacemos una pausa y ya venimos con más información.